Mi madre murió, o al menos eso creí. Estuve en su velorio, lloré frente a su ataúd, y le pedí perdón por no haberla visitado más seguido. Pero 2 semanas después, recibí una carta firmada por ella. Una carta escrita con su propia letra. Mi madre siempre fue una mujer sabia, pero solitaria. Después de que papá murió, mis hermanos y yo comenzamos a distanciarnos. Yo me mudé a otra ciudad, mi hermana se casó, y mi hermano, simplemente desapareció de nuestras vidas. 2 semanas después, mientras revisaba unos documentos en su casa, encontré una carta. El sobre decía, para mis hijos, cuando crean que ya no estoy. Temblando, abrí la carta, y al leerla, se me cayó el alma. Si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó. No morí, solo fingí mi muerte para ver quién realmente me amaba. Pasé toda mi vida cuidándolos, y quería saber si ustedes harían lo mismo por mí. Decía también que se escondió en la casa de una amiga, viendo desde lejos cómo reaccionábamos. Que nadie la visitó en los meses antes de su supuesto accidente. Y que necesitaba saber si su ausencia dolería, tanto como su presencia había sido ignorada. Ella intentó reunirnos muchas veces, pero siempre había una excusa: trabajo, dinero, tiempo. Y aunque decía que entendía, sus ojos mostraban tristeza. Hasta que un día recibí la llamada: tu madre falleció. Todo pasó tan rápido, el funeral, los llantos, las flores. Pero lo más doloroso fue ver tan poca gente despidiéndola. Solo 3 personas, para una mujer que lo dio todo. Esa noche no pude dormir. Tenía la carta sobre la mesa, abierta, como si fuera una herida que no dejaba de sangrar. Leí cada línea una y otra vez, buscando alguna explicación lógica. Pero no la había. ¿Cómo podía mi madre estar viva? ¿Cómo podía jugar con algo tan sagrado como la muerte? Por más que trataba de convencerme de que era una broma, algo en mí sabía que era real. Esa letra temblorosa, esa forma de firmar con una pequeña cruz al final de su nombre, era inconfundible. A la mañana siguiente, fui a su casa. Todo seguía igual que el día del velorio, las flores marchitas, el olor a incienso, las fotos enmarcadas en el salón. Caminé despacio, con una mezcla de miedo y esperanza. En la mesa del comedor encontré otro sobre, más pequeño, con mi nombre escrito a mano. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Lo abrí sin pensar. Dentro, había una sola hoja con una frase que me heló la sangre. Si realmente quieres saber la verdad, no vengas solo. Pasé el resto del día tratando de entender el mensaje. ¿Con quién debía ir? ¿Mi hermana? ¿Mi hermano desaparecido? Decidí llamar a Elena, mi hermana. Al principio pensó que estaba loco, que la carta era una alucinación producto del duelo. Pero cuando le envié una foto, su voz cambió. Esa es su letra, susurró. A las pocas horas ya estaba viajando hacia la casa de mamá. Cuando llegó, el silencio entre nosotros pesaba. No sabíamos qué decir. Caminamos juntos por el pasillo, mirando cada rincón, esperando encontrar algo, o a alguien. Pero no había nada. Hasta que Elena vio algo en el suelo, bajo el viejo sillón de la sala, una pequeña llave oxidada atada con un lazo rojo. No tenía etiqueta, pero estaba junto a una nota diminuta. El lugar donde empezó todo. Nos miramos confundidos. ¿Qué quiso decir con eso?, preguntó mi hermana. Entonces lo recordé. Había una casa en el campo, la que mamá heredó de sus padres. Allí pasábamos los veranos cuando éramos niños. Un lugar lleno de recuerdos, de risas y de secretos. Hacía más de 15 años que nadie iba allí. De pronto todo encajó, ese era el lugar al que debía ir. Elena dudaba, pero yo no. Algo en mí me impulsaba a descubrir la verdad. Esa misma noche, con la llave en el bolsillo, tomé el auto y conduje hacia la vieja casa familiar. El camino estaba desierto, y la lluvia comenzó a caer con una fuerza que parecía acompañar mi ansiedad. Cada relámpago iluminaba los árboles retorcidos del bosque, dándole al paisaje un aire fantasmagórico. Sentí miedo, pero también una extraña sensación de que alguien me estaba esperando. Al llegar, la puerta estaba cerrada, pero la llave encajó perfectamente. El olor a humedad y madera vieja me golpeó el rostro. Todo estaba cubierto de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido. Caminé con la linterna en la mano, revisando habitación por habitación. En una de ellas encontré algo que me hizo temblar, un retrato de mi madre, reciente, con una fecha escrita en el marco. Julio de este año. Mi madre seguía viva. Y había estado aquí. En ese momento escuché un ruido en el piso de arriba. Un crujido lento, casi humano. Apagué la linterna por instinto y me quedé quieto, conteniendo la respiración. «Mamá», susurré. Nadie respondió. Solo el sonido del viento colándose por las rendijas. Pero de pronto, una voz femenina, apenas audible, susurró desde la oscuridad. «¿Sabía que vendrías?» El corazón me dio un vuelco. La linterna cayó al suelo. La voz era la de mi madre. El sonido de su voz me paralizó. Era suave, casi un susurro,
pero tenía ese timbre inconfundible que me acompañó toda la vida. No podía estar equivocado. Era mi madre. Mi mente se debatía entre el miedo y la incredulidad. ¿Cómo podía estar viva? ¿Y por qué me hablaba desde las sombras? Tomé la linterna del suelo, pero mis manos temblaban tanto que la luz danzaba erráticamente sobre las paredes. Mamá, repetí con un hilo de voz. ¿Dónde estás? El silencio se hizo tan espeso que podía escucharse mi respiración acelerada. Di unos pasos hacia la escalera y la madera crujió bajo mis pies. De pronto, la voz volvió a sonar, más cerca esta vez. No subas todavía, no estás preparado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Preparado para qué?, grité, pero no hubo respuesta. Subí los escalones uno a uno, con el corazón golpeando mi pecho como si quisiera escapar. Cada paso que daba parecía empujarme hacia un abismo invisible. Cuando llegué al segundo piso, el aire se volvió más denso, cargado de ese olor a cera derretida y humedad. Había velas encendidas a lo largo del pasillo, dispuestas con una precisión inquietante. En la pared, colgaban fotografías antiguas, mi madre, mi padre, nosotros de niños, pero en cada imagen los ojos estaban tachados con una línea roja. ¿Qué es esto?, murmuré, sintiendo un nudo en el estómago. Al fondo del pasillo, una puerta estaba entreabierta. La empujé con cuidado, y la linterna iluminó algo que me cortó la respiración. En el centro del cuarto había un altar improvisado con flores secas, una Biblia abierta y una foto mía, rodeada por un círculo de velas. Era como si alguien hubiese estado rezando, por mí. En ese instante, una figura salió de las sombras. Era ella. Mi madre. Pero no era la misma mujer que recordaba. Su rostro estaba demacrado, su cabello gris recogido en un moño desordenado. Tenía los ojos enrojecidos y una expresión entre ternura y locura. Hijo, sabía que vendrías, dijo, sonriendo con una calma inquietante. Detrás de ella, el viento hizo vibrar las ventanas y las velas parpadearon como si el aire mismo temiera su presencia. ¿Cómo estás viva?, logré decir. Ella se acercó lentamente, extendiendo la mano hacia mi rostro. La muerte es solo un descanso, cuando sabes cómo volver. Su voz era dulce, pero cada palabra sonaba como un secreto prohibido. Yo retrocedí, confundido. ¿Qué significa eso? ¿Qué hiciste, mamá? Ella sonrió, bajando la mirada. Tu hermano entendió, pero tú no. Él vino antes que tú. Él lo vio todo. ¿Mi hermano, dónde está? Abajo. El miedo me heló las venas. Bajé la mirada hacia las escaleras, pero la oscuridad parecía más espesa, más viva. Giré para preguntarle algo más, pero mi madre ya no estaba. El altar, las velas, incluso las fotos tachadas habían desaparecido. Solo el cuarto vacío y el sonido de la lluvia golpeando los cristales. Sin saber qué hacer, bajé corriendo las escaleras, gritando su nombre. Mamá, a mamá. Pero nadie respondió. En la planta baja, noté algo nuevo, una trampilla en el suelo que antes no estaba. Estaba entreabierta, y de ella provenía un leve resplandor rojizo, como el de un fuego tenue. Me arrodillé y escuché. Un murmullo, una voz masculina, casi imperceptible, decía mi nombre. Era la voz de mi hermano. El corazón me dio un vuelco. Respiré hondo, y sin pensarlo, empujé la trampilla. El aire que salió de la trampilla era denso, húmedo, y olía a tierra vieja. Por un momento dudé. Algo dentro de mí gritaba que no bajara, que saliera corriendo de esa casa maldita. Pero la voz de mi hermano seguía llamándome, suave, casi suplicante. ¿Ayúdame? Encendí la linterna y comencé a descender por una escalera de madera que crujía con cada paso. La luz apenas alcanzaba a iluminar unos metros, y el eco de mis propios movimientos hacía parecer que alguien más bajaba conmigo. Cuando llegué al fondo, el suelo estaba cubierto de agua. El lugar parecía un sótano antiguo, con paredes de piedra húmeda y símbolos tallados que no reconocí. Caminé despacio, tratando de entender dónde estaba. En el centro del cuarto había una mesa cubierta con una manta. Algo se movía debajo. Mi respiración se aceleró. Tomé un extremo de la tela y la levanté. Debajo no había un cuerpo, sino varios cuadernos. Cuadernos viejos, atados con cordones y cubiertos de polvo. En la primera página de uno de ellos estaba escrita una frase con tinta roja. El que comprende el dolor, puede regresar. Reconocí esa letra. Era la de mamá. Comencé a hojearlo, y lo que encontré me dejó sin aliento, rituales, fechas, nombres, incluso el de mi hermano. En cada página, ella describía cómo probar el amor de sus hijos. El suyo, al parecer, había fallado. De pronto, el aire cambió. Un murmullo resonó a mi espalda, suave pero persistente. Giré la linterna y la vi. Una silueta. No era mi madre. Era él. Mi hermano. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos.
Llevaba la misma camisa que usó la última vez que lo vi, hace más de una década. Dio un paso hacia mí, tambaleante, y su voz sonó rota, como si viniera de muy lejos. Ella dijo que me ayudarías, que vendrías cuando fuera el momento. Yo retrocedí, sintiendo que la sangre me abandonaba el cuerpo. ¿Qué te hizo, Daniel? Él bajó la mirada, mostrando sus manos cubiertas de cicatrices. Lo mismo que planea hacer contigo. El silencio se volvió insoportable. ¿Qué estás diciendo? Ella nunca quiso morir, solo quería ser amada. Pero el amor no basta cuando el alma está vacía. Me hizo quedarme aquí, con ella. Un escalofrío me recorrió. Miré alrededor y noté algo que antes no había visto, marcas en el suelo, como si alguien hubiera estado arrastrando objetos pesados. Había también restos de velas, y en una esquina, una caja metálica con fotografías nuestras, quemadas por la mitad. Daniel se acercó más. Podía ver el temblor en sus labios. No la busques más. No trates de entender. Solo vete. Pero no podía. No después de todo. ¿Dónde está, Daniel? Dime dónde está mamá. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella está, en todas partes. De pronto, las luces parpadearon. La linterna comenzó a fallar. Sentí un movimiento detrás de mí. Una mano fría se apoyó en mi hombro. Y una voz, esa voz que me acompañó desde la infancia, susurró al oído. Te lo advertí, aún no estabas preparado. Grité y giré, pero no había nadie. Solo oscuridad. Solo ese eco interminable de su voz repitiendo mi nombre. Y en ese momento entendí algo, mi madre no solo fingió su muerte. La había superado. Había cruzado algún límite, del que ya no podía regresar. El grito se ahogó en mi garganta. La linterna cayó al suelo y se apagó, dejándome sumido en una oscuridad tan espesa que parecía tener peso. Intenté correr hacia la escalera, pero mis pies tropezaron con algo. Caí al agua helada del suelo, y un olor a hierro oxidado me llenó la nariz. No era solo humedad. Era sangre. De pronto, la voz de mi madre volvió a sonar, pero esta vez no venía de una sola dirección. Parecía resonar desde todas partes. Tú también me dejaste sola, hijo. Todos lo hicieron. Pero ahora, ya no tendrás que irte nunca más. El eco me envolvía, cada palabra se filtraba en mi mente como una aguja. Tapé mis oídos, pero seguía escuchándola dentro de mi cabeza. La locura estaba a un paso, respirándome en la nuca. En ese instante, un débil haz de luz apareció al otro lado del sótano. Era Daniel, sosteniendo una vela. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero su mirada reflejaba un miedo que no había visto en nadie antes. No la mires, me dijo con voz temblorosa. No la reconozcas. Si lo haces, no podrás escapar. ¿De qué hablas? Ella no es mamá. No desde hace mucho. Me incorporé con dificultad. Entonces, ¿qué es? Daniel bajó la cabeza. Algo que trajo con ella el día que decidió morir. Sus palabras me helaron. La vela comenzó a parpadear, y por un segundo vi algo detrás de él. Una figura alta, envuelta en sombras, con los brazos extendidos. Cuando la luz se extinguió, solo quedó el sonido de su respiración entrecortada. Corrí hacia él, gritando su nombre, pero el suelo tembló bajo mis pies. El sótano comenzó a cerrarse, como si las paredes respiraran. Golpeé las piedras con las manos, desesperado, hasta que encontré la trampilla. Intenté abrirla, pero algo la mantenía sellada desde arriba. Golpeé con fuerza, gritando. «Elena, ayúdame». Pero nadie respondió. Detrás de mí, la voz volvió a sonar, más dulce esta vez. «¿Por qué te vas, hijo?» «Solo quiero abrazarte». Giré, y allí estaba. Mi madre, o lo que quedaba de ella. Su piel era translúcida, casi luminosa, y sus ojos no tenían color. Caminaba lentamente, sin tocar el suelo. En su rostro había una mezcla imposible de ternura y maldad. «Me prometiste que vendrías a verme», susurró, extendiendo los brazos. Retrocedí, temblando. «Tú no eres ella». «Sí lo soy, solo que ahora me ves como realmente soy». El aire se volvió más frío. Cada palabra que pronunciaba hacía vibrar las paredes. Mi respiración se convertía en vapor frente a mi rostro. Sabía que no podía quedarme allí. Cerré los ojos, recordando la escalera, el punto donde la había encontrado antes. Corrí en esa dirección, guiado solo por el sonido de mis pasos y el pulso de mi corazón. De pronto, una mano me sujetó el brazo. Era Daniel, cubierto de sangre, con los ojos llenos de lágrimas. «No te la lleves contigo, prométemelo». Antes de que pudiera responder, la figura de mamá se abalanzó sobre él. Un grito, un destello, y el silencio. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Subí la escalera a ciegas, golpeando la trampilla una y otra vez hasta que cedió.
Salí al aire libre, jadeando, mientras la lluvia caía sobre mí como una bendición. La casa detrás de mí parecía viva, respirando entre las sombras. Cada ventana era un ojo, observándome. Caí de rodillas en el barro. Había escapado, pero algo dentro de mí sabía que no estaba solo. Porque en el eco del viento, entre el murmullo de los árboles, aún se oía su voz. No importa dónde corras, hijo, siempre sabré encontrarte. Conducía sin rumbo, con la mirada fija en la carretera, mientras el amanecer teñía el cielo de un gris enfermizo. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado, pesado, como si algo invisible me acompañara dentro del auto. Intentaba convencerme de que todo había sido un delirio, una alucinación provocada por el duelo, pero la sangre en mis manos seguía allí, seca, como una marca imposible de borrar. Cada vez que miraba por el retrovisor, juraría ver una silueta sentada en el asiento trasero. Parpadeaba, y desaparecía. Mi respiración se aceleraba, mis pensamientos se mezclaban con el eco de aquella voz. No importa dónde corras, hijo. Golpeé el volante, tratando de sacarla de mi cabeza. No funcionaba. Al llegar a la ciudad, fui directo al apartamento de Elena. Cuando abrió la puerta, su rostro mostró un espanto inmediato. Dios mío, ¿qué te pasó? Estaba ya, en la casa. Mamá está viva. O algo que era ella. Me miró en silencio, y su expresión cambió de preocupación a miedo. ¿Tú también la escuchas? Su respuesta me heló el alma. ¿Qué dijiste? Elena, ¿qué escuchas? Ella se llevó las manos al rostro, temblando. Desde el día que recibí tu mensaje, alguien susurra mi nombre por las noches. Dicen que abra la puerta, que mamá quiere verme. No supe qué decir. La realidad se desmoronaba a nuestro alrededor. Entré al apartamento y cerré todas las ventanas, pero el aire se sentía igual de gélido, como si el invierno hubiera entrado con nosotros. Le conté lo que vi, la carta, el altar, a Daniel, y cómo mamá se había convertido en algo que no pertenecía a este mundo. Elena escuchaba sin interrumpir, pero sus ojos se llenaban de lágrimas. Daniel vino a verme anoche, susurró de repente. Me quedé helado. ¿Qué? Estaba parado frente a mi cama. Dijo que ya era tarde, que mamá lo había elegido. El silencio fue insoportable. Caminé hacia la cocina buscando agua, pero cuando abrí el grifo, de este salió un hilo oscuro, como sangre diluida. Cerré de golpe. Elena gritó desde la sala. Corrí hacia ella y la encontré mirando el espejo del pasillo. En el reflejo, detrás de nosotros, estaba mamá. Su rostro no tenía expresión. Solo nos observaba. Me giré, y no había nadie. Elena comenzó a llorar. No quiero seguir escuchándola. No quiero verla. La abracé, intentando calmarla, pero en el fondo sabía que esto no había terminado. Aquella presencia no estaba confinada a la casa del campo. Nos había seguido. Esa noche intentamos dormir, turnándonos para vigilar. A medianoche, escuché un golpe en la puerta principal. 3 toques lentos, espaciados, meticulosos. Fui hasta allí sin encender las luces. Del otro lado, una voz suave dijo. Soy yo, hijo. Déjame entrar, hace frío. Mis piernas temblaron. Reconocí la voz al instante. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue mirar por la mirilla. Y ver a mi madre, empapada por la lluvia, sonriendo, con los ojos en blanco, sosteniendo la fotografía de Daniel en sus manos. Mis dedos rozaron el picaporte, pero me detuve justo a tiempo. Algo en esa sonrisa vacía, tensa, imposible, me decía que si la dejaba entrar, no habría vuelta atrás. No eres real, murmuré, intentando convencerme, aunque mi voz apenas era un susurro. Elena se acercó detrás de mí. ¿Quién es?, preguntó, aunque lo sabía. Ella. La expresión de mi hermana cambió por completo. Retrocedió lentamente, llevando una mano a la boca. Los 3 golpes volvieron, esta vez más fuertes. Toc. 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 Ábreme, hijo. Solo quiero verte. El picaporte comenzó a girar solo. Retrocedí un paso, pero mis piernas se negaban a moverse. Desde el otro lado, la voz se transformó en un murmullo espeso, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. No puedes huir del amor, hijo mío, el amor siempre encuentra la forma. Elena gritó. Corrí hacia la cocina, buscando algo, cualquier cosa para trabar la puerta. Encontré una silla y la empujé bajo el pomo. Los golpes cesaron de repente. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de mi hermana y el tic-tac del reloj. Me acerqué a la ventana, buscando alguna señal afuera. La calle estaba vacía, pero las farolas parpadeaban una tras otra, como si la oscuridad avanzara en nuestra dirección. Entonces la escuché otra vez, esta vez detrás de mí. No necesitas abrir la puerta, yo ya estoy adentro.
Me giré, y mi corazón se detuvo. El espejo del pasillo se había empañado, y en medio del vaho se marcaban lentamente unas letras desde dentro. Te extrañé. Elena empezó a llorar, presa del pánico. Corrí hacia el espejo y lo cubrí con una sábana, pero las letras seguían apareciendo, ahora más rápido, una tras otra, hasta formar una frase que me heló el alma. Déjame verte una última vez. Basta, grité, y lancé el espejo al suelo. Se rompió en 1000 pedazos. Y entonces la habitación se llenó de un sonido imposible, risas. No eran risas humanas, eran distorsionadas, huecas, como si el aire se burlara de nosotros. Elena cayó de rodillas, tapándose los oídos. Haz que se detenga, por favor. La abracé con fuerza. No es real. No puede entrar si no lo permitimos. Pero mientras decía esas palabras, el teléfono comenzó a sonar. 1, 2, 3 veces. Contesté temblando, sin decir nada. Al otro lado, una voz que reconocería en cualquier lugar susurró. Ya abriste la carta, ahora tienes que terminar lo que empezaste. La llamada se cortó. Y en ese mismo instante, todas las luces del apartamento se apagaron. La oscuridad nos envolvió, total, absoluta. El silencio duró apenas un segundo. Luego, la voz volvió, tan cerca que sentí su aliento en mi oído. Ya estoy aquí, hijo. El reloj marcaba las 7:55 de la tarde cuando llegamos al cementerio. El aire estaba helado, y una neblina espesa cubría las lápidas como si el mismo lugar quisiera ocultar lo que estaba por revelarse. Mi hermana temblaba, no sé si por miedo o por el frío, y yo apenas podía sostener la linterna. En el centro del cementerio, frente a la tumba de mi madre, alguien había dejado un ramo de flores frescas. Nadie de nosotros lo había hecho. Las flores aún estaban húmedas, recién cortadas. No estamos solos, susurró mi hermana, mirando hacia los árboles que rodeaban el lugar. Sentí su miedo, porque era el mismo que me recorría el cuerpo. Entonces, el sonido de pasos sobre la grava nos hizo girar al mismo tiempo. Una figura se acercaba lentamente, vestida con un abrigo oscuro y un sombrero que ocultaba su rostro. Mis manos comenzaron a sudar. Cuando finalmente levantó la cabeza, mi hermana gritó. Era él. Nuestro hermano perdido. No lo veíamos desde hacía más de 8 años. Su rostro estaba envejecido, con una barba descuidada y una mirada que parecía arrastrar el peso de algo más grande que el tiempo. Se detuvo frente a nosotros sin decir palabra, observándonos con una mezcla de tristeza y culpa. Pensé que nunca vendrían, murmuró. Mi hermana dio un paso atrás, pero yo no podía moverme. Tenía 1000 preguntas, y ninguna salía de mi boca. Ella me pidió que los trajera aquí, dijo finalmente. Mamá. Esa palabra nos atravesó el pecho. Mi hermana negó con la cabeza, casi sollozando. Ella murió, nosotros la vimos. Pero él solo sonrió, una sonrisa vacía, rota. No murió. Ustedes vieron lo que ella quería que vieran. Fue un plan, pero se salió de control. Su voz se quebró. Ella fingió su muerte para escapar de algo, no solo de nosotros. ¿De qué hablas?, pregunté, intentando mantener la calma. Mi hermano se agachó y sacó de su chaqueta una vieja grabadora. La encendió. Una voz sonó entre los crujidos del viento, era la voz de mamá. Si escuchas esto, significa que me encontraron, pero también que ya es demasiado tarde. No confíes en nadie, ni siquiera en los que llevan tu sangre. Mi hermana tapó su boca, ahogando un grito. Yo sentí que el suelo me temblaba bajo los pies. Ella descubrió algo, continuó mi hermano. Algo que no debía saber. Contó que mamá había trabajado como enfermera en un hospital rural, y un día vio documentos que comprometían a personas poderosas. Gente que hacía desaparecer a pacientes y falsificaba sus muertes. Cuando trató de hablar, comenzaron a seguirla, a amenazarla, hasta que decidió desaparecer antes de que la desaparecieran a ella. Su muerte fue una cortina, dijo él. Y ustedes, estaban en medio del juego sin saberlo. Un trueno rompió el silencio, seguido por un relámpago que iluminó las cruces del cementerio. Todo parecía una escena sacada de una pesadilla. ¿Dónde está ahora?, pregunté. Él bajó la mirada. No lo sé. Me dejó una última pista hace 2 años, pero nunca la entendí. Solo decía, la verdad duerme donde la vida comenzó. Nos miramos confundidos. ¿Qué significa eso?, preguntó mi hermana. Él levantó la vista y susurró, la casa del lago, donde nacimos. De repente, las luces del cementerio se apagaron. Todo quedó en oscuridad. Se escuchó un ruido detrás de nosotros, como si algo o alguien se moviera entre las tumbas. Corrí hacia el auto, pero el motor no encendía. Mi hermana lloraba, mi hermano intentaba mantener la calma, aunque sus ojos decían otra cosa. Nos están siguiendo, murmuró. No debimos venir. En ese momento, una sombra pasó frente al parabrisas. Solo alcancé a ver un destello, y una figura femenina de cabello gris.
Grité el nombre de mi madre, sin pensarlo. Salí del auto, corriendo hacia donde la había visto. La niebla me envolvía, la linterna parpadeaba, y mi respiración era lo único que sonaba. Mamá, grité otra vez. Y entonces la vi. Parada frente a su propia tumba, con un vestido blanco y el rostro cubierto por un velo. No se movía. No hablaba. Solo me miraba. ¿Por qué?, logré decir. Ella levantó la mano, señalando algo detrás de mí, y cuando volteé, todo se volvió negro. Desperté en un lugar que no reconocí. Estaba en una habitación pequeña, con paredes de madera y olor a humedad. En la mesa, una nota escrita con la misma letra de mi madre: no temas, hijo. Aún hay tiempo para entenderlo todo. Pero debes elegir, la verdad o tu paz. Mi corazón latía con fuerza. Afuera, se escuchaba el crujir del agua contra la orilla. Entendí dónde estaba. La casa del lago, el lugar donde todo comenzó. La primera sensación que tuve al despertar fue el frío. Un frío que no venía del aire, sino del recuerdo. Aquella casa era la misma donde crecimos, donde mamá nos enseñó a caminar, donde el tiempo parecía no haber pasado. Las paredes seguían cubiertas de fotos antiguas, los muebles eran los mismos, y sin embargo, algo se sentía diferente, como si el lugar hubiera sido testigo de algo que no debía ocurrir. En la mesa, la nota seguía ahí, temblando con el viento que se colaba por la ventana entreabierta. Me levanté con dificultad. La cabeza me dolía y no recordaba cómo había llegado hasta allí. Miré por la ventana, y el lago estaba quieto, inmóvil, reflejando un cielo gris. No había señales de mi hermana ni de mi hermano. Solo un silencio pesado, casi opresivo. Me acerqué a la nota y la leí otra vez: debes elegir, la verdad o tu paz. Al girarla, noté algo escrito en el reverso, casi imperceptible: el pasado siempre deja huellas, sigue las suyas. No entendí el mensaje, hasta que miré hacia el suelo. En el polvo del piso, había huellas. Pequeñas, marcadas como si alguien descalzo hubiera caminado por la casa recientemente. Seguí el rastro con cuidado, hasta llegar al sótano. Esa puerta siempre había estado cerrada cuando éramos niños. Mamá decía que allí guardaba cosas del pasado. Tragué saliva y bajé lentamente. El aire estaba húmedo, cargado de un olor metálico. Al encender la linterna, mi corazón se detuvo un segundo. En las paredes, había decenas de recortes de periódico. Todos con titulares similares: desaparece paciente del Hospital San Isidro, falsifican certificados de defunción, la enfermera anónima que sabía demasiado. Me quedé sin palabras. En el centro del sótano, sobre una mesa vieja, había una grabadora, igual a la que mi hermano había mostrado en el cementerio, y una caja de madera con una cruz grabada en la tapa. Me temblaban las manos cuando pulsé play. La voz de mi madre llenó el silencio. Si estás oyendo esto, significa que la verdad ha salido a flote. Pero recuerda, hijo, la verdad no siempre libera. A veces, destruye. Su voz sonaba cansada, dolida, pero firme. Continuó. Me persiguieron por lo que descubrí. Personas con poder, capaces de borrar vidas como si fueran nombres en una lista. No tuve opción, tuve que desaparecer. Entonces la grabación cambió de tono. Se escuchaban pasos, el ruido de una puerta cerrándose, y luego un susurro. Si algo me pasa, sigue el lago. Ahí está todo lo que necesitan saber. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Apagué la grabadora, tomé la linterna y salí corriendo hacia el exterior. La noche había caído, y el viento soplaba con fuerza. Caminé hasta el muelle, recordando los veranos que pasábamos allí pescando con papá. Pero ahora, el agua parecía más oscura, más densa. Algo se movía bajo la superficie. Me arrodillé al borde y vi algo brillando entre las olas. Parecía una caja metálica. Sin pensar, me lancé al agua. El frío me atravesó el cuerpo, pero nadé hasta alcanzarla. Pesaba más de lo que imaginé. Cuando logré sacarla, la abrí temblando. Dentro había varios documentos, fotografías y un pequeño frasco con una etiqueta que decía Proyecto Esperanza. En una de las fotos, reconocí a mi madre junto a hombres vestidos con batas médicas. Pero detrás de ella, había una figura conocida. Era mi hermano. Sentí una punzada de traición. ¿Mi hermano formaba parte de todo esto? ¿O también había sido víctima de algo más grande? Revisé los papeles con desesperación. Eran informes médicos, con nombres, fechas y números de identificación. Pero algunos nombres estaban tachados, reemplazados por iniciales. Al final del montón, encontré una hoja con mi nombre. Mi corazón se detuvo. Sujeto 03A, evolución estable. Memoria alterada con éxito. El papel se me cayó de las manos. No podía ser verdad. ¿Qué significaba eso? De repente escuché pasos detrás de mí. Me giré, y ahí estaba él. Mi hermano. Empapado,
con la mirada fija y una expresión entre culpa y desesperación. Tenía que hacerlo, murmuró. Ella no me dejó opción. ¿Qué hiciste?, grité. Él levantó las manos. Era la única forma de protegerte. Mamá no fingió su muerte por miedo, lo hizo porque el experimento había salido mal. Me quedé helado. ¿Qué experimento? Nosotros, dijo. Tú, yo, y ella misma. Todos éramos parte del proyecto Esperanza. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Las imágenes comenzaron a mezclarse en mi mente, los recuerdos de infancia, los días felices con mamá, los silencios, las desapariciones, todo encajaba, pero en una verdad demasiado oscura para aceptar. Ella intentó detenerlo, explicó él. Pero ya era tarde. Nos convirtieron en pruebas vivientes de algo que jamás debió existir. Ella lo sabía, por eso se escondió. Por eso te borraron la memoria. Caí de rodillas. ¿Entonces, mi vida fue una mentira? No, respondió con lágrimas en los ojos. Fue un intento de redención. En ese momento, un trueno estremeció el cielo. La linterna cayó al suelo y se apagó. Todo quedó en sombras, excepto una figura que se acercaba lentamente desde la orilla del lago. La luz del relámpago la reveló por un instante, era ella. Mi madre. Con el mismo vestido blanco del cementerio, empapada, con el rostro pálido pero sereno. Ya basta, dijo con voz firme. Es hora de que sepa toda la verdad. Y antes de que pudiera responder, el agua del lago comenzó a agitarse, como si algo despertara desde el fondo. 2 semanas después, mientras revisaba unos documentos en su casa, encontré una carta. El sobre decía, para mis hijos, cuando crean que ya no estoy. Temblando, abrí la carta, y al leerla, se me cayó el alma. Si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó. No morí, solo fingí mi muerte para ver quién realmente me amaba. Pasé toda mi vida cuidándolos, y quería saber si ustedes harían lo mismo por mí. Decía también que se escondió en la casa de una amiga, viendo desde lejos cómo reaccionábamos. Que nadie la visitó en los meses antes de su supuesto accidente. Y que necesitaba saber si su ausencia dolería, tanto como su presencia había sido ignorada. Sentí una mezcla de culpa, rabia y tristeza. ¿Cómo pudo hacer algo así?, pensé. Pero en el fondo, sabía que ella solo quería sentir amor, uno que nosotros dejamos de demostrar. Un mes después, la encontré. Estaba más débil, pero sus ojos tenían paz. Le pedí perdón. No por haber creído que estaba muerta, sino por haberla dejado sola cuando más nos necesitaba viva. Y antes de morir, esta vez de verdad, me dijo una sola frase. A veces hay que morir un poco, para saber quién realmente nos ama. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un corazón roto en los comentarios. Y recuerda, no esperes perder a alguien para darle el amor que merece hoy.